Nuevamente, hermanos, gracias por estar con nosotros. Esta mañana continuamos con el tema que iniciamos la semana pasada. ¿Recuerda el título? Volviendo la atención hacia el liderazgo. Esta es la segunda parte. Y estamos basando nuestra lectura en Hebreos capítulo 13, versículo 17 al 19. Esta mañana le leo el 17 del libro de Hebreos capítulo 13. Me dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Gracias, Padre amado, por tu palabra. Abre nuestro corazón, nuestra mente, nuestro entendimiento esta mañana. Que tu Santo Espíritu nos acompañe en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Como les decía, hermanos, la semana pasada mencioné que yo percibo aquí 3 puntos en el versículo 17. Y esos 3 puntos son el objetivo, ¿verdad?, del liderazgo, obviamente en la iglesia, los medios del liderazgo en la iglesia y la respuesta al liderazgo. ¿Sí? Objetivo, medios y respuesta. Y dijimos que el objetivo del liderazgo estaba basado en esas 2 frases de ese primer versículo de nuestro pasaje que tomamos desde la semana pasada, ¿verdad? Hebreos capítulo 13, a partir del 17. Y esas 2 frases son las siguientes. La primera es, porque esto no os es provechoso, ¿sí? Usted ve esa frase ahí en ese versículo 17, ¿verdad? Y lo que significa es que el objetivo del liderazgo es en provecho de las personas. Son los que se beneficiarían, ¿sí? Y la otra frase era, velan por vuestras almas. Vea usted ahí el versículo 17, velan por vuestras almas. Lo que significa que el beneficio que más importa a los líderes de la iglesia debe de ser el beneficio por vuestras almas, como dice el versículo, ¿verdad? Y por ahí argumentamos que de alguna forma tenemos el privilegio y la responsabilidad de ser el medio, ¿verdad? El medio que Dios usa para salvar las almas de los santos. Y pues no solo para que las personas se conviertan a Cristo, sino para ayudarlos a perseverar hasta el final. Porque más atrásito, ahí en Hebreos 10:36, nos dice, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, ¿verdad?, obtengáis la promesa. Se lo leo nuevamente, ¿verdad? Hebreos 10:36, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Hermanos, la perseverancia no es el adorno, el betún, la jalea que le pone usted a un pastel, ¿verdad? No, no es eso. No, tampoco lo es en esa gran responsabilidad que es nuestra fe, esa fe salvadora. La perseverancia es la prueba de que tu fe y la mía son reales, ¿sí? Por lo tanto, cada mensaje que tenemos el privilegio, ¿verdad?, de mostrar a la congregación es un mensaje de salvación. Debe de ser un mensaje de salvación. Cada reunión que tenemos debe de ser una reunión de salvación. Cada estudio bíblico, como lo dijimos la semana pasada, ¿verdad? El que usted y yo perseveremos es nuestra principal preocupación, porque de ella depende nuestra alma y el destino que ésta tendrá, ¿verdad? Ese es el objetivo principal del liderazgo, ¿verdad?, de cualquier pastor fiel, de cualquier anciano, de cualquier líder que el Señor haya puesto frente a su rebaño. El beneficio de tu alma. En otras palabras, su salvación eterna a través de la fe perseverante. Amén. Gloria a Dios. Entonces dijimos que ese es el objetivo del liderazgo. ¿Y cuáles son los medios del liderazgo? ¿De qué se
de qué se sostiene el liderazgo, qué se usa, qué tiene que tener el liderazgo para que esto suceda. Bueno, el segundo punto que mencioné, ¿verdad? Fue los medios de liderazgo en la iglesia, ¿verdad? ¿Cómo deben guiar los líderes para que los santos perseveren en la fe, ¿verdad? Y obviamente sean salvos. Y por ahí vimos tres cosas, no sé si usted las recuerda, ¿verdad? Las que están mencionadas en el versículo. Vimos que era la vigilancia, ¿verdad? Vimos que era la alegría o el gozo, vimos que era la seriedad. Esas tres cosas. Y vamos a desglosarlas un poquito, ¿verdad? Creo que ya la semana pasada habíamos hablado acerca de que el pastor, el líder, es como una atalaya, es un vigía, ¿verdad? Y ese es el primer punto que vimos, vigilancia, ¿verdad? Que sí la consideramos en la primera parte. ¿Y cuál fue la frase que vimos? ¿Ves? La que dice, guardan vuestras almas. Esa es la frase, guardan vuestras almas, en el versículo 17. Dije que una traducción literal era que los líderes vigilan en nombre de sus almas o por el bien de sus almas. Y para hacer eso por sus almas, observan cuatro cosas, no solamente una sola cosa, cuatro cosas, ¿sí? Dijimos que el verdadero líder en el Señor, ¿verdad? El que tiene amor por la obra, el que tiene amor por el evangelio, mira, velan por la palabra de Dios, número uno, ¿verdad? Miran a Cristo constantemente, vigilan su propia conducta, número tres, y miran, observan a la gente, ¿verdad? En otras palabras, los líderes están atentos a ser completamente bíblicos, ¿verdad? Cristocéntricos, sin dejar de ser moralmente ejemplares y obviamente preocupados por la gente. Son vigilantes, ¿verdad? Ese es el primer medio de liderazgo. Y creo que ahí fue donde nos quedamos la semana pasada, ¿sí? Entonces tenemos esos cuatro puntos, ¿verdad? Vigilancia, ¿verdad? Esos tres puntos, vigilancia, alegría y seriedad. Ahora vamos a ver la alegría, el gozo de los líderes, ¿sí? Porque el versículo dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, para que lo hagan con gozo, ¿sí? Y ahí es la parte donde el rebaño entra en juego. No es solamente una cosa de entre el pastor y Dios, es algo que implica a todo el cuerpo de Cristo, incluyendo a los líderes. Sí. Y las implicaciones, hermanos, son muy profundas. Y ese es el segundo medio de liderazgo, que los líderes estén gozosos en su liderazgo. Primero, vigilancia. Segundo, alegría, gozo. ¿Sí? Por llamarlo así, la rentabilidad del liderazgo espiritual para la gente, ¿verdad? Viene a través del trabajo gozoso de los líderes. Y como le acabo de decir, esas implicaciones son algo profundas, ¿sí? Significa que un líder que es indiferente a su gozo, a su alegría en Dios, pues también va a ser indiferente al beneficio de su pueblo. Si hacemos por ahí nuestro trabajo de mala gana, ¿verdad? Y con quejas constantemente, con gemidos, con tristezas, dice la palabra, esto no va a ser de provecho, ni para el líder, ni para el pastor, ni para la congregación. Nuestro amor por el rebaño depende de nuestro deleite en Cristo, de gozarnos en el ministerio. Y eso no es difícil de ver. Cualquiera se puede dar cuenta cuando un líder, cuando un pastor está haciendo su trabajo con gozo. ¿Sí? Si Dios no es la porción satisfactoria de aquellos que dedican toda su vida a conocer su palabra y vivirla, ¿por qué alguien en la iglesia debería creer que este Dios es real? Y si no crees que Él es real, tu fe caerá
y obviamente no vas a perseverar. Entonces, hermanos, la alegría del liderazgo definitivamente no es una opción. Es esencial. Es por eso que Pablo dijo por allá en 2 de Corintios 1:24, no que nos enseñoreemos de vuestra fe, decía Pablo, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe, dice Pablo, estáis firmes. El gozo no es algo que puedas dar, ¿verdad? Por hecho, por sentado. Se necesita trabajo, ¿verdad? Para mantener esa alegría en Dios, ese gozo en el Señor. Y está muy en contra de nuestra naturaleza caída, ¿verdad? Que por lo general, ¿verdad? Encuentra gozo en todo, menos en Dios. Debemos de ser dirigidos de regreso a su grandeza, la cual, usted ya lo sabe, todo lo satisface una y otra vez. El Señor no falla, dice el canto. ¿Sí? Y eso es lo que los líderes debemos hacer unos por otros y lo que debemos de hacer por la gente que el Señor ha puesto a nuestro cuidado. Y es tan importante que incluso al pueblo se le ordena que nos ayude a hacer nuestro trabajo con alegría. ¿Sí? Dice el verso, que lo hagan con alegría, que lo hagan con gozo, no con tristeza, porque esto no sería de provecho. Gloria a Dios. Y esa tercera cosa, ¿verdad? Mencionada en el versículo, la número 3, seriedad. Seriedad de los líderes. Y eso nos lleva a ese tercer medio del liderazgo, ¿verdad? La seriedad. Recuerde, vigilancia, gozo o alegría y seriedad. Y yo encuentro en el versículo 17, ahí en esa frase que dice, como quienes han de dar cuenta. Como quienes han de dar cuenta. Ahí está, en medio del versículo. Dice, ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Y eso significa que cuando los líderes del ministerio del puente se presenten ante el tribunal de Cristo, él dirá o preguntará algo así como, ¿qué hiciste para preservar la fe y la obediencia de los miembros de la congregación? ¿Qué enseñaste? ¿Cómo viviste? ¿Qué pasos tomaste en el caso de los desobedientes, los rebeldes, los que sufrían, los afligidos, los perplejos por ahí, los solitarios, los ancianos, los adolescentes, los niños, los enfermos? Créame que tendremos que dar cuenta. Y este es un asunto increíblemente serio. Así que la alegría no es algo frívolo, algo trivial, algo superficial. Es algo intensamente serio o inmensamente intenso. No triste, no deprimente, no gravoso. ¿Sí? Primera de Juan 5:3 nos dice, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y dice al final, y sus mandamientos no son gravosos. Una de nuestras respuestas en el juicio deberá ser, busqué mantener una felicidad en ti, un gozo en ti, y llevar y conducir a la gente a un gozo que no pudiese ser destruido ni por el cáncer, ni por la calamidad, ni por la crítica. Vigilancia, alegría o gozo y seriedad. Esos son los medios de liderazgo en la iglesia. El Señor nos ayude a tener cada una de esas tres cualidades en nuestro trabajo aquí en la tierra por el pueblo de Dios. La respuesta al liderazgo, hermanos. ¿Cuál es la respuesta al liderazgo? Esa es la tercera parte del versículo 17, ¿verdad? La respuesta al liderazgo. Porque primero por allá analizamos el objetivo del liderazgo, luego los medios del liderazgo y finalmente aquí está la respuesta
al liderazgo. Y la respuesta que Dios designa se da en el comienzo de Hebreos 13:17. ¿Qué dice? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Créame que no estaba especialmente ansioso, ¿verdad?, por predicar sobre esta frase. No, de ninguna manera. Hay razones culturales y hay razones bíblicas que hacen esto difícil. Y difícil para mí, y sé que para cualquier pastor, para cualquier líder que está en el Señor, esto resulta difícil. Porque culturalmente el espíritu que define a este país, ¿verdad?, y a otros países el día de hoy, ¿verdad?, es la autodeterminación, ¿sí? No la sumisión a la voluntad de otro, no. El valor supremo aquí en los Estados Unidos es el yo, ¿verdad?, libre de trabas. Cualquier cosa que realce mi libertad individual para hacer lo que me plazca, eso es bueno. Eso está en el pensamiento de la mayoría de la gente. Y siguen pensando y dicen, y cualquier cosa que me estorbe y que limite mi capacidad de hacer lo que me plazca, es mala. El yo, hermanos, en la actualidad, es el rey. Y la autonomía es la ley suprema. La independencia. ¿Sí? Eso hace que estemos en un dilema cuando hablamos de este tema, ¿verdad? Y eso hace que este texto también sea culturalmente escandaloso, ¿verdad? ¿Cómo que obedece a tus líderes y sométete a ellos? Hermano, otra parte de nuestra cultura que dificulta este texto es que pues se ha usado mucho, ¿verdad?, tanto de la autoridad y el poder, tanto de todo eso que existe atrás de esta frase, ¿verdad? Y existen por ahí dudas legítimas acerca de qué hacer, ¿verdad?, con respecto a la obediencia, con respecto a la sumisión. Si esto tiene que ser una norma, no sabemos. Culturalmente a muchos no nos podría caber en la cabeza. Y hay libros escritos, noticias, historias, ¿verdad?, el día de hoy de abuso espiritual o iglesias que abusan. Y lo que tienen en mente, en parte, es el abuso de poder. ¿Para qué? Para poder manipular, coaccionar, usar a las personas. Y muchas veces es para mejorar el estatus del líder, del pastor, ¿verdad? Y por ahí acariciar el ego de ese hombre, ¿verdad? Y a veces, ¿por qué no?, llenar su bolsillo. Se ha vuelto casi la práctica normal en muchas iglesias. Tristemente lo digo, hermanos. Tristemente. Así que predicar sobre este texto, en esta atmósfera, es como ponerse de pie un domingo, ¿verdad?, predicar después de que por ahí millones de personas vieron por televisión un video de un policía golpear a un detenido y después venir y predicar sobre la sumisión a los oficiales de la ley. Difícil. Pero hay razones bíblicas, hermanos, más importantes por la que este texto es difícil de predicar. En otras palabras, porque no es fácil saber exactamente cómo debería ser esta obediencia en la práctica real. Permítame mencionar, ¿verdad?, 4 hechos bíblicos sobre el liderazgo de las iglesias. Historias que alimentan la forma en que escuchamos el mandato de obedecer a los líderes de la iglesia. Tengo 4. La primera, la Biblia enseña que los ancianos a veces se comportan mal y por ahí enseñan cosas malas, ¿verdad?, y hacen cosas malas. Y le doy el ejemplo, si usted lo quiere anotar el pasaje. En Hechos capítulo 20, versículo 30, ahí Pablo se dirige a los ancianos de Éfeso y por ahí presenta una advertencia. Les advierte, de entre vosotros
de entre ustedes, de entre vosotros mismos, ¿verdad? Se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. La implicación clara aquí es que algunos ancianos se volverán malos y tratarán de desviar a los discípulos, y que estos no deben de ser obedecidos, esos ancianos. Y hemos visto esto con demasiada frecuencia en las noticias, ¿verdad? Y yo me he enterado personalmente de situaciones en las que un líder se resiste a la disciplina, ¿verdad? Y trata de sacar a un grupo de la iglesia con él. División. Muchas iglesias en este día se están dividiendo por el ego del pastor y por muchas otras razones, ¿verdad? Y esto es trágico. Y aquí Pablo advierte que va a suceder. Ya desde entonces lo advertía y sigue sucediendo. Esto significa que el mandato de obedecer a algunos líderes no es absoluto. Un segundo verso que tengo, ¿verdad? Esta mañana, se confirma ahí en Gálatas 1:8. Aquí Pablo dice que el evangelio es tan sagrado que no debemos obedecer a nadie que venga con otro mensaje, ni siquiera a un ángel, dice el versículo. ¿Sí? Gálatas 1:8, si usted lo quiere leer en casita. Dice, pero aún si nosotros o un ángel del cielo, decía Pablo, os anunciara un evangelio contrario al que hemos predicado, sea anatema, o sea maldito. Hermanos, la verdad de Dios es el todo del verdadero liderazgo. Su palabra, a través de su Santo Espíritu. Si no predico la verdad de Dios, por favor no crean lo que predico. Si no enseño desde el mismo corazón de Dios, no me escuche. Eso es lo que dice el apóstol ahí en Gálatas 1:8. Ni yo ni cualquier otro líder dentro del cuerpo de Cristo tenemos la autoridad final. El evangelio la tiene. Cristo la tiene. Un tercer pasaje que me llamó la atención. Primera de Timoteo, capítulo 5, 19 al 20. Puede leerlo en casita, ¿verdad? Aquí Pablo está instruyendo a Timoteo, al joven Timoteo, que las cosas que tiene que hacer. Si descubre por ahí que un líder en la iglesia, un anciano, está en pecado. ¿Qué es lo que le dice? Pablo le dice al joven Timoteo, no admitas acusación contra un anciano, sino sobre la base de 2 o 3 testigos, ¿verdad? A los que continúan en el pecado, repréndelos en presencia de todos, para que los demás, dice, también tengan miedo a pecar. En otras palabras, los ancianos individuales, ¿verdad? Pues no son perfectos. Los líderes no somos perfectos, ¿verdad? Y por ahí debe de existir un procedimiento para corregir y disciplinar al liderazgo. Y como líderes no estamos por encima del error, ni por encima de la equivocación. Y habrá momentos, hermanos, en los que deberemos arrepentirnos y pedir disculpas públicamente. Gloria a Dios. Y ese cuarto versículo que tengo para ustedes esta mañana se encuentra en Primera de Pedro 5. Primera de Pedro 5, el versículo 2 al 3. Aquí Pedro nos dice que los ancianos deben ser buenos ejemplos para el rebaño y no usar su posición para una ganancia sórdida, ¿verdad? O para disfrutar los placeres del poder. ¿Qué dice Pedro? Dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey.
esta es una palabra muy importante sobre cómo debe de funcionar en la iglesia la relación entre líder y seguidor, entre pastor y rebaño. Hay un liderazgo real, hermanos, y una autoridad real, pero no debería haber lo que Pedro llama señorearse del rebaño. Definitivamente no. Y esa es la primera fractura que empieza por ahí en el descalabro de muchas congregaciones. Sí, el señorearse del rebaño de muchas formas. Y esta es probablemente la frase más cercana en el Nuevo Testamento al moderno abuso espiritual. Creo que enseñorearse, ¿verdad? En el griego katakurei, significa usar el poder sin tener un corazón de siervo, o tratar de influir en las personas sin darles un ejemplo. Y en otro libro leí que también es ejercer influencia para mejorar el propio estatus, el ego, no para la gloria de Cristo, no para el bien de la gente. Eso es lo que significa enseñorearse de un pueblo. Y eso no es lo que los ancianos deben hacer cuando escuchan el mandato de que la iglesia los obedezca. Este mandato debería hacerlos temblar. A mí me hace temblar, hermano, porque es el peso de la responsabilidad espiritual de otros seres humanos, los cuales mi Dios ama. Hay muchas cosas que nos desvían de esta misión, ¿sí? Pero le repito, este mandato debería hacernos a todos los líderes, ¿verdad?, temblar con el peso de la responsabilidad espiritual, en lugar de autosatisfacernos con el derecho a gobernar. Y pensamos en términos de los derechos del poder oficial, en lugar de las responsabilidades del liderazgo espiritual. Constantemente. El enemigo está pendiente de que eso entre en nosotros, ¿verdad? En lugar de que el Espíritu del Señor nos guíe sobre esa responsabilidad. Enseñorearse del rebaño es lo que menos quiere el Señor por parte de sus líderes. Pero de los 4 versículos que le acabo de leer, ninguno de ellos anula lo que Hebreos 13:17 dice. Obedezcan a sus líderes y sométanse a ellos. Obedezcan a sus pastores. Pero hay algo que sí le da forma, ¿verdad? Y por ahí le da cierto espíritu y le pone límites y por ahí muestra ambos grupos, ¿verdad? A los líderes, a los pastores y a las personas. Es un hermoso tipo de dinámica que en realidad puede existir si seguimos la palabra, si seguimos la instrucción de Dios, y va a funcionar como debería de funcionar. Por ahí en su casa, en mi casa, que es su casa, tenemos algunos medios que usamos para estar un poquito más seguros, ¿no? Por ahí tenemos una alarma en la puerta, unos sensores, una cámara quizá, ¿verdad? Esos son salvaguardias, les llamo yo, ¿verdad? Pero ¿cuáles son los salvaguardias en torno al ejercicio del liderazgo en nuestra iglesia? No sé, podríamos mencionar algunas, ¿verdad? Una de las cosas que hacen estos textos, ¿verdad?, que acabamos de leer, ¿verdad?, es que pongamos salvaguardas en torno al ejercicio del liderazgo entre nosotros, no nada más al pastor, sino también al pueblo, ¿verdad? Y permítame, pensé en algunos de ellos, ¿verdad?, para que se dé una idea. Algunos son explícitamente bíblicos, otros son asuntos de sabiduría, ¿verdad?, que por ahí han surgido por la experiencia, ¿sí? Experiencia que mi esposa y yo le
Le agradecemos al Señor por habernos tenido en ciertos lugares. Hoy sabemos que en todos esos lugares en los que hemos estado, el Señor nos ha puesto para adquirir precisamente esa experiencia espiritual. Podemos contar anécdotas muy bonitos, pero también podemos contar muchas situaciones muy tristes. Pero ha sido para aprender, para que en un futuro que ya está presente podamos ofrecer algo al pueblo. Y esas salvaguardas podrían ser, no sé, en nuestra congregación debemos de buscar una pluralidad de líderes, ¿verdad? Un tesorero, una secretaria, ¿verdad? Ya los tenemos, gracias a Dios. Pero no, es para evitar tener solamente a una persona con autoridad. Eso no es bíblico, ¿verdad? No es bíblico tener una sola persona con autoridad. ¿Sí? Buscar la pluralidad de líderes en una congregación, eso sí es bíblico. Todas las iglesias que conocemos en el Nuevo Testamento fueron dirigidas por una pluralidad de ancianos, ¿verdad? De líderes. No solamente por ahí un anciano o un pastor, ¿verdad? Son los términos que se refieren a la misma persona en el Nuevo Testamento. Hebreos 13:17, hermanos, nuestro verso de hoy nos dice obedecer, no dice obedecer a vuestro líder, dice obedeced a vuestros pastores, a vuestros líderes, plural. Eso es bíblico. Otra cosa que debemos buscar como congregación es que todos los líderes tengan igualdad de autoridad. ¿Sí? Al igual que tú entregas responsabilidad, debe de ir acompañada de la autoridad apropiada. Amén. El Señor nos cuide, nos guarde y nos guíe para que esto suceda en nuestra congregación. Y por ahí pensé también en algo que como congregación debemos de buscar también. Aprobar a los futuros líderes, porque vienen, créame que vienen, ¿verdad? Futuros líderes, ¿verdad? Esos que van a llegar pronto, el Señor los va a ir trayendo. Nuestra oración diaria incluye eso, ¿verdad? Esos que usted y yo por ahí nos va a tocar votar por ellos, hacerlo por ahí en privado, ¿verdad? Un voto secreto, que nadie sepa por quién votaste para no crear grupos, ¿verdad? Pero nombrar a alguien al cual esté dispuesto a que se le pidan cuentas. Y el consejo no deberá ser autónomo, sino que esas personas deberán ser responsables ante toda la congregación. Y todas y estas y otras formas en que habremos de expresar nuestra convicción bíblica de que la autoridad de los líderes de la iglesia no es absoluta, ni está por encima del límite o la corrección, sea recibida en el seno de la congregación. Perdón. Por ahí usted se va a preguntar, y bueno, ¿y qué queda de la obediencia y de la sumisión? Lo que está hablando Hebreos 13:17 esta mañana. Por fin llegamos a esa pregunta, ¿verdad? ¿Qué queda para que signifique la obediencia y la sumisión? Por ahí hemos tenido tanto miedo a la autoridad que hemos despojado el versículo 17, ¿verdad? De cualquier significado importante. Yo creo que es una pregunta muy legítima. Así que déjeme tratar de responderla. Y admito libremente, ¿verdad? Que estamos muy influenciados por nuestra cultura aquí, ¿verdad? Si viviéramos en una cultura autoritaria, como la que existe en algunos países, ¿verdad? Probablemente no estaríamos tan atentos a los abusos de liderazgo. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa obedece a tus pastores? Sométete a ellos. La palabra obedecer, peit, en griego, ¿verdad? Es una palabra muy amplia. Tiene varios significados, pero ¿sabe qué? Son muy comunes los significados, se pueden interponer y no cambiar
lo que realmente se quiere decir o lo que realmente se pretende, ¿verdad? Si usted lee el versículo en Hebreos 6:9, léalo en casita, ¿verdad? Ahí se usa esa palabra peit, cuando dice ser persuadido por. En ese versículo significa eso, ser persuadido por, ¿verdad? En Hebreos capítulo 2, versículo 13, menciona la palabra confiar, pero es la misma palabra usada en el versículo 17 acerca de someterse. Confiar, ¿sí? Peit. Y en Lucas 11:22 dice apoyarse. La misma palabra, pero dándole el significado de buscar apoyo, apoyarse. Y viene a significar obedecer. Porque eso es lo que haces cuando confías en alguien, ¿verdad? Cuando alguien te persuade, ¿verdad? Cuando hay alguien en quien te puedes apoyar. Así que podrías decir que es una palabra quizás suave, ¿verdad? Que implica por ahí obediencia. Fomenta una buena relación de confianza, pero aún exige que las personas se dejen influir por los líderes espiritualmente. ¿Sí? No te dejes influir en cosas financieras, en cosas de dinero, en ningún otro tipo de cosas, solamente espiritualmente. Recuerden, confianza, apoyo, ser persuadido por, es el significado general de la palabra obedecer, faith, en el versículo 17 del capítulo 13 de Hebreos. Y la palabra para someterse, upeik, con H, upeik, solo aparece aquí en el Nuevo Testamento. La única parte, el único lugar donde se le ve. Es la palabra más restringida. ¿Y sabe qué significa? Significa ceder. Es muy parecido a someterse a. Ceder a o someterse a. Entonces, con todo ese trasfondo, hermanos, lo que trataría de destilar, ¿verdad? Como significado sería algo así como Hebreos 13:17 significa que una iglesia debe tener una tendencia a confiar en sus líderes. Debe tener una disposición para apoyar en sus actitudes y acciones. Y todo lo que haga relativo hacia sus metas, a su dirección, ¿verdad? Debe querer imitar a su fe, la de su líder, ¿verdad? Y debería de tener por ahí una inclinación a cumplir con gozo sus instrucciones. Ahora, podemos escuchar por ahí que todas podrían ser unas expresiones muy suaves, ¿verdad? ¿Qué dijimos? Una tendencia a confiar, una disposición a apoyar, un deseo de imitar, una inclinación a cumplir. Se oye suave, pero implica un trabajo enorme. Implica que tu fe esté incluida 100%. Y muchas veces no va a ser suficiente, por eso el Señor nos da la oportunidad de pedir por más fe. ¿Sí? Lo que esas frases pretenden hacer, ¿verdad? Es captar ambos lados de la verdad bíblica. ¿De qué estoy hablando? Que los pastores y líderes son falibles y no deben enseñorearse del rebaño. Y el otro lado es que el rebaño debe seguir un buen liderazgo. Hermanos, cuando estas dos verdades están funcionando, pues es algo hermoso. Es muy bonito. Lo hemos experimentado, lo hemos probado, ¿verdad? Pero tenemos que seguir orando, ¿verdad? Con todo nuestro corazón para que Dios guarde esto que es muy hermoso, ¿verdad? El que funcione en esas dos verdades. Que los pastores y líderes son falibles y que no se deben de enseñorear del rebaño y que el rebaño debe de seguir a un buen liderazgo. ¿Sí? Que Dios guarde
este sentir en nosotros, ¿verdad? Y que profundice en nosotros esta enseñanza para el bien del pueblo y la gloria de su nombre en esta ciudad y, por qué no, en todo el mundo. Hermanos, el pastor cristiano tiene el mayor cargo de responsabilidad humana en toda la creación. La sociedad no le da esa importancia. La sociedad se deleita en lo nuevo, en lo que le satisface. El mundo en general está dominado por el maligno, dice la palabra. El príncipe de este mundo, ¿verdad? Pero ese hombre que el Señor ha puesto frente a su gente, frente a sus hijos, ¿verdad? Carga con gozo esa responsabilidad. Y le repito, es la responsabilidad humana más grande de toda la creación. Porque está velando por vuestras almas, por tu salvación. Estamos hablando de connotaciones eternas. Nada de lo que el mundo te ofrece tiene esa característica, lo eterno. Ese hombre está llamado a predicar la palabra, a enseñar la verdad al pueblo de Dios, a guiar al pueblo de Dios en la adoración, a cuidar del rebaño, como un pastor cariñoso, ¿verdad? Y a movilizar a la iglesia para el testimonio y el servicio a Cristo. El papel del pastor, hermanos, también incluye todo un complejo de tareas administrativas y propias de liderazgo, ¿verdad? Dice la palabra, las almas se confían a su cuidado. La verdad, la seriedad se confía a su administración. Y las realidades eternas por ahí están pendiendo de un hilo, porque Él es falible. ¿Quién puede cumplir con toda esta descripción del puesto? Por supuesto, la respuesta es que ningún hombre puede cumplir 100% con este llamado. El pastor cristiano debe reconocer continuamente su absoluta dependencia de la gracia y la misericordia de Dios. Y como nos instruye el apóstol Pablo, hermanos, no somos más que vasos de barro empleados para la gloria de Dios. Por sí solo, ningún hombre está a la altura de esta tarea. Mi oración, hermanos, es que esta mañana, junto con la enseñanza de la semana pasada, la salvaguardemos en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu. Porque mis acciones y las acciones del pueblo son las que van a glorificar a Dios si éstas están en armonía. Sí. Dependemos continuamente de su absoluta gracia, de su absoluta misericordia y de su poder. Dejémonos usar, hermanos, para que Él sea glorificado. Acerquémonos, pues, al blanco, ¿verdad? Al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Lo tenemos que hacer juntos. Lo tenemos que hacer para su gloria. Cierra tus ojos, hermano, por favor.